Pablo Amaringo es sin duda uno de los artistas visionarios más importantes de la Amazonía peruana vinculado a la ayahuasca. Fue pionero en hacerse conocido en el mundo a partir de su obra pictórica, chamánica y ecológica. Amaringo ha sido también maestro y mentor de otros artistas que han logrado el éxito y reconocimiento internacional con el arte visionario con ayahuasca. La intención de hacer este video es conocer, recordar a Pablo Amaringo a partir de su vida personal, su vida como curandero, su vida como artista plástico en relación con la planta maestra ayahuasca. Queremos destacar en la vida de Pablo Amaringo las huellas, la presencia de la vibración de la ayahuasca. Recuerden, amigos, que aquí en el albergue amazónico Ayahuasca Sabiduría los estamos recibiendo siempre para realizar los retiros y dietas con ayahuasca. Tengan presente que aquí los atendemos con el protocolo correspondiente y con la entrega de familia que solemos dar. Sean anticipadamente bienvenidos al retiro y dieta con ayahuasca en el albergue Ayahuasca Sabiduría. Pablo César Amaringo Xuña nació el 29 de junio de 1938 en Puerto Libertad, poblado cerca de Tamanco, provincia de Requena, departamento de Loreto. Y falleció el 16 de noviembre del año 2009. A sus 10 años de edad, y dado que su padre era curandero, Pablo bebió ayahuasca por primera vez. Recuerda haber visto muchas cosas, recuerda haber tenido muchas visiones y recuerda también no haber entendido nada. Quedó huérfano de padre a los 15 años de edad, razón por la que tuvo que trabajar como maderero, peón de chacra, constructor civil, empleado de comercio en el muelle de la ciudad de Pucallpa para mantener a su madre y hermanos menores. Sufría de una afección cardíaca y fue tratado por una curandera con medicinas vegetales. Fue iniciado en el mundo de la sabiduría espiritual por una mujer del bosque que apareció en sus sueños. Practicó el vegetalismo y profundizó en el poder mágico de la ayahuasca hasta convertirse en un respetado curandero ayahuasquero. Su labor de ayahuasquero fue tan intensa que, estando imbuido en el mundo de los espíritus, entabló peleas con hechiceros y brujos hasta resultar herido y fatigado. Finalmente decidió retirarse del curanderismo con ayahuasca. Se dedicó a pintar rostros humanos y adquirió técnicas gráficas. Dada su pobreza, utilizaba como pinturas el betún, la tierra, las resinas, las hojas, el hollín, el carbón y hasta el humo de la cocina y del mechero. Pintó paisajes amazónicos y luego los universos conocidos durante sus experiencias con ayahuasca. Organizó un pequeño taller de pintura en la cocina de su casa y sus cuadros fueron llevados a Suiza, donde se apreciaron con mucho respeto y admiración. Pablo Amaringo se hizo más conocido en Europa que en el Perú. Desarrolló su arte pictórico expresando el espíritu del curanderismo tradicional y defendiendo el medio ambiente, así como la cultura amazónica.
En 1988, en pleno barrio El Arenal de Pucallpa, Pablo Maringo y Luis Eduardo Luna fundaron la escuela Usco Ayar, expresión quechua que significa príncipe celestial o príncipe de sabiduría espiritual, con el claro propósito de enseñar artes plásticas y promover en los jóvenes y niños valores auténticos como el respeto a la naturaleza, plena conciencia para conservar el medio ambiente y amor a la cultura amazónica. Las pinturas realizadas por los alumnos de Usco Ayar muestran el maravilloso mundo de la flora y fauna de la selva amazónica que inspiran conciencia ecológica. Observando y pintando la naturaleza, dice Pablo Amaringo, los niños y jóvenes se vuelven más conscientes de su belleza, de su riqueza y aprenden a respetarla. En 1992, Pablo Amaringo fue galardonado con el prestigioso premio Global 500, instituido por el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, como un auténtico héroe del movimiento medioambientalista. Su escuela también fue premiada con una donación de 37.000 coronas por el Museo Internacional del Arte de la Niñez y la compañía Norat de Oslo, Noruega. Libro Ayahuasca Visions, las visiones de la ayahuasca y la iconografía religiosa de un chamán peruano, por Luis Eduardo Luna y Pablo Amaringo. Fue el primer libro sobre arte visionario con ayahuasca vinculado a la cosmovisión chamánica amazónica. Presentaba las pinturas visionarias de Pablo Amaringo con las explicaciones del distinguido antropólogo colombiano Luis Eduardo Luna. A partir de la descripción de la práctica chamánica amazónica con ayahuasca, se llega a la biografía y obra de Amaringo, el curandero ayahuasquero y artista visionario. Las pinturas comunican mensajes sobre el mundo espiritual amazónico, la iconografía chamánica religiosa de la mística con ayahuasca. Las visiones de Pablo Amaringo es un segundo libro publicado póstumamente. Presentaba más fotografías de las nuevas obras del célebre pintor visionario Pablo Amaringo y explicaciones sobre los mitos, historias que contenían estas pinturas. También sería bueno conocer un poco más a Pablo Amaringo a través de las declaraciones de algunas personas que lo conocieron en vida. Por ejemplo, Casilda Pinche Sánchez, artista plástica, estudió pintura en la escuela de Pablo Amaringo. Conoció de cerca al maestro. Trabajó como docente en esta escuela y recuerda lo reveladoras que fueron para ella tanto las clases de pintura como las clases de filosofía de la vida que impartía Amaringo. Escuchemos el testimonio de Casilda Pinche Sánchez. Vi por primera vez a maestro Amaringo, Pablo Amaringo, y tenía unos bigotes, muy joven. Entonces, en el momento que me atendió, me inscribió, me dijo, no, ¿qué quieres aprender? Sí, le dije, ya. Entonces empecé ahí a diseñar con los dibujos como un examen que nos dio él. Me dijo que excelente, me dice, dibujas muy bien.
entonces tienes que venir. Empecé a ir interdiario a las clases de dibujo, es como un examen que daban ellos al inicio y empecé a aprenderlo ahí y entonces Amaringo vio la habilidad que tenía, ¿no? Con los colores, con el pincelado, todo eso. Me regaló un pincel por primera vez para aprender a matizar, lo que sea, ¿no? A combinaciones que nos enseñaba él. Amaringo era un maestro, ex chamán, que él tenía el conocimiento, tenía la sabiduría, tenía quizá la energía que él tenía a través de las plantas, que él lo llevaba con él. Él podía mirar a cada uno de nosotros, a conocernos, sin que él nos pregunte, ¿no? Nuestra vida, pero él sabía ya. Cuando yo ya terminé mi secundaria, me dediqué a aprender más el conocimiento cuando él empezó a hablar sobre las ciencias espirituales, de las plantas medicinales, de la vida cotidiana, nos habló sobre el mundo, cómo se creó, o sea, cosas espirituales. Entonces para mí ha sido una cosa muy impresionante, muy maravilloso, porque ni en la escuela, en los maestros de las escuelas nunca nos habló sobre eso, y ni mis padres, que puedo decirle, ¿no? Que para mí era maravilloso lo que él habló, era nuevo en mi vida, que empecé a escuchar esas cosas muy interesantes de la vida, de la ciencia espiritual. Entonces yo tomé una decisión de dedicarme, ¿no? A recibir sus conocimientos del maestro Pablo Amaringo, porque era muy interesante. Él nos hablaba de plantas medicinales, nos hablaba de los espíritus, o sea, de un mundo vivo que tenemos nosotros aquí, en conexión entre los tres mundos, como era el mundo acuático, el mundo bosque, que es el mundo tierra, ¿no? Y el mundo cosmo. Entonces él nos habló a cada uno de ese mundo, nos explicó qué hay ahí, que no lo podemos ver en el mundo literalmente, que lo podemos ver, eh, que digamos a través de las plantas podemos ver ese mundo espiritual. Entonces él nos explicaba, teóricamente, prácticamente él nos preparó mucho. Félix Pinchi Aguirre, artista plástico, también estudió en la escuela Usco Ayar de Amaringo. Se formó como artista y además de las técnicas pictóricas y la filosofía espiritual amazónica, recibió de Amaringo el ejemplo de ser en vida un hombre bondadoso. Conseguí el lugar de la escuela para Maringo y la primera vez que hemos conversado, ha sido una buena persona, ¿no? Y he visto el carácter, ¿no? Su forma, su personalidad de él, que es muy diferente a todos los artistas. O sea, tenía una forma de explicarte, ¿no? Sobre la medicina, que está incluida, ¿no? Con el arte, porque parte de la naturaleza, ¿no? Que nos enseña a amarnos a nosotros mismos y a las plantas, a sí mismo. Cuando yo ingresé a la escuela, le he explicado, ¿no? A Pablo Maringo que no tenía los suficientes recursos para poder pagar, ¿no? La matrícula, la mensualidad. Entonces él lo que vio, me hizo pintar un cuadro, ¿no? Me dijo, a ver, queremos verte en qué nivel estás. Ya más o menos tenía ahí 13 años de edad aproximadamente. Entonces él me dice, vamos a ver en qué nivel estás, ¿no? Si de veras te gusta bastante el arte, ¿no? Entonces hice un cuadro, un paisaje y a él le ha gustado bastante. Y él me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a estudiar acá, vas a ser parte de la escuela, así que no te preocupes en la matrícula, ¿no? En pagar eso. Así que acá es una escuela que se da bastante apoyo a la gente que necesita, ¿no? Que quieren aprender en realidad. Y de esa manera yo empiezo, ¿no? a estudiar ahí. Pablo Maringo hacía las clases, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Enseñaba no solamente
aprender a dibujar, aprender a hacer o copiar una persona, una planta, ¿no? Sino también el significado, ¿no? De cada cosa que uno está plasmando ahí en la pintura, ¿no? Y darle bastante amor y bastante valor, ¿no? Al arte, porque por medio de ella estamos transmitiendo un mensaje, ¿no? Quizás directamente a una persona y como también al mundo. Pablo Amaringo es una de las personas pioneros o primeros acá en la selva peruana de fomentar el arte visionario. Bueno, no solo a mí, ¿no? Y creo que a todos los artistas que han salido de acá de Pucallpa y han sido inspirados, ¿no? Por medio de este arte que él ha descubierto o ha plasmado, ¿no? Durante sus experiencias visionarias con la ayahuasca. Y para mí personalmente ha sido un gran inspiración, un gran cambio, ¿no? Porque al principio mis dibujos solamente eran de estilo realismo, ¿no? Algunos surrealismo, pero con diferente acabado, ¿no? Y también ha despertado bastante mi interés porque lo que ellos hacían es plasmar la naturaleza en las visiones, las plantas, animales y darle un gran valor, ¿no? Entonces, luego Pablo Amaringo en realidad no incitaba, ¿no? a pintar visiones a sus alumnos. Él lo que enseñaba es la filosofía, ¿no? De todas las plantas, ¿no? Del significado que tiene, ¿no? Cada cosa, ¿no? en la naturaleza. El campo del arte con ayahuasca abarca todas las expresiones, así como hay una producción pictórica ayahuasquera, extensa y en movimiento. También hay literatura ayahuasquera que despliega cuentos, novelas y poesía. Walter Pérez Mesa, escritor, poeta, periodista y abogado, es un gran exponente y en varios de sus cuentos ha personificado a Pablo Amaringo como protagonista, a veces muy presente y otras oculto o invisible, pero importante al fin. Walter Pérez Mesa conoció en vida a Pablo Amaringo y participó en alguna de las ceremonias de ayahuasca dirigidas por él. Escuchemos a Walter Pérez Mesa. Cuando yo conocí a Pablo Amaringo, él ya estaba dejando de ser ayahuasquero, porque él había llegado a la conclusión que la ayahuasca podía utilizarse para el bien y para el mal, porque ese es un principio de todas las plantas medicinales. El Raomi, la medicina que hay en cada planta, te puede hacer bien como te puede hacer mal. Entonces él ya basándose en eso, lo que conversé con él, fue dejando la ayahuasca, ¿no? Porque además, si ustedes revisan el primer relato de mi nuevo libro, Con ayahuasca no se juega, uno de los personajes es Pablo Amaringo, ¿no? Al que yo identifico solo como Amaringo. No necesito dar el nombre completo para que todos lo conozcan. Y Pablo Amaringo llega a convertirse en una persona que ya él no decide, sino que quien decide la suerte de las personas es la propia ayahuasca. ¿Te das cuenta? Mira a dónde lleva la ayahuasca, que como planta formando parte de la naturaleza toma sus decisiones ante los propios seres humanos. Y a veces no son decisiones muy felices, ¿no? Para nosotros, pero para la ayahuasca sí y para la humanidad también. Eso es lo que yo recojo y pongo en blanco y negro en este libro. Respecto a la propuesta pictórica de Pablo Amaringo, Cristian Bendayán, otro artista plástico talentoso y loretano, es decir, amazónico,
describe muy bien el arte de Amaringo en el libro de la exposición Homenaje a Pablo Amaringo, en conmemoración de los 25 años de la fundación de la Escuela Usco Ayar, celebrada en la ciudad de Lima el año 2013. Cristian Bendayán ha dicho: con una fina factura de ilustración hiperrealista, don Pablo Amaringo representó bucólicos paisajes selváticos, creando una línea artística a la que llamaría el neorrealismo amazónico. Pero sobre todo pintó también un mundo que exploró la experiencia chamánica, por lo que en sus cuadros solía representar sesiones de curación, donde la ayahuasca abre una trocha ondulante entre el follaje de hojas de chacruna, flores de toé y lianas que se confunden con serpientes en dirección a un espacio cohabitado por peces, bufeos colorados, yacurunas y sirenas, vientos poblados de aves, mariposas y ángeles, remolinos y naves espaciales que nos llevan a planetas con ciudades florescentes llenas de templos y palacios. Sin duda, la obra de Amaringo es un catálogo infinito, el más completo que jamás se haya hecho de seres comunes y divinos que pertenecen a una sabiduría particular del universo de la ayahuasca. Amaringo descubrió su potencial pictórico visionario cuando decidió pasar de los retratos y paisajes a sus visiones ayahuasqueras. Entonces pudo plasmar su sabiduría chamánica y la mística de las plantas maestras. Amaringo conservaba en su memoria casi inconsciente un extraordinario conocimiento espiritual que le había sido revelado durante su etapa de curandero ayahuasquero. Amaringo realzó su amor y respeto por la naturaleza espiritual y la cultura amazónica cuando empezó a recordar lo vivenciado en ayahuasca para plasmar lo que había sentido y contemplado. Durante los años que he curado he visto muchas cosas, me han explicado todo lo que concierne a los elementos, por qué significa una cosa, otra cosa. Entonces eso yo lo tenía mucho tiempo en la mente, o sea, no es simplemente un cuadro de visiones, está lleno de energías y lleno de amor, comprensión, toda fuerza. A partir de este renacimiento en la producción pictórica de Amaringo, sus cuadros empezaron a proyectar la misma energía que había recibido de la ayahuasca y que perduraba en su ser. De retratos y paisajes, sus pinturas lograron transmitir la esencia espiritual amazónica. La ayahuasca dotó a Amaringo de una sensibilidad especial que afloró muchísimo más cuando éste empezó a pintar sus visiones. Amaringo había vivido varios años conservando en potencia una capacidad refinada para el arte de la pintura chamánica. Amaringo desarrolló aún más su capacidad autodidacta cuando se volcó de lleno a realizar pinturas visionarias. En el proceso de recordar sus trances con ayahuasca para pintarlos, Amaringo fue descubriendo, redescubriendo y desarrollando aún más su estilo particular para pintar. El antropólogo Luis Eduardo Luna calificó acertadamente como iconografía religiosa a los diversos elementos que componían las pinturas visionarias de Pablo Amaringo. Y esto porque el chamanismo es una realidad religiosa y social en todo el Amazonas.
Así, y desde la perspectiva de la mística de la ayahuasca, una obra de arte, resultado de esta mística, conserva y pregona vibrante esta mística. Por estas razones, Amaringo se preocupa en explicar que cuando pintaba, además de sus capacidades y además de sus extraordinarios recuerdos visionarios, lo acompañaba o envolvía una presencia o energía espiritual propia de la ayahuasca. Cuando uno pinta las visiones, algo espiritual está con uno. No se está tan consciente como un pintor que pinta así nomás, sino es casi como que alguien lo está dirigiendo. Es como que ya lo vas a ver, es como que estás mirando ahí, es como casi en la misma escena de la mareación, de la concentración, es como que uno está allí metido, es como que está viendo la mareación y está haciendo así. Es decir, el espíritu y la energía de las plantas maestras convivían con Amaringo y lo impulsaron para componer estas extraordinarias pinturas que asombraron al público y suponemos lo asombraron a él también. Es un hecho recurrente que cuando una persona bebe ayahuasca, ésta recordará y sentirá siempre la energía espiritual vivenciada. Amaringo se preocupó también de explicar la función del lenguaje espiritual, a veces subliminal o mensaje espiritual para el subconsciente de la ayahuasca que contenían sus pinturas. Cada cuadro va con una leyenda explicativa para que las personas asimilen la significación de sus elementos y colores, porque todo es lenguaje espiritual. En mi experiencia de chamán he logrado ver los idiomas. En el mundo esotérico uno conversa solamente con mirarse. Todo es un idioma. Hay idiomas en los colores, en los sonidos, en las formas y motivos. Mi trabajo es escribir o transcribir esos idiomas. Hegel, el filósofo alemán del siglo XIX, afirmaba que el arte no es el simple reflejo de la naturaleza, sino que se impone a nosotros como la verdadera y profunda realidad. El arte pertenece al retorno del espíritu sobre sí mismo. En la producción artística, el espíritu no tiene que tratar más que consigo mismo. Es una enajenación, transferencia del espíritu en una representación sensible, es decir, en la obra de arte. Salvando las diferencias con la filosofía hegeliana, el arte con ayahuasca es la materialización y presencia del espíritu de la ayahuasca en la obra de arte también. El año 2015 publiqué este libro, Arte con Ayahuasca, entrevistas sobre el proceso creativo. El libro trata sobre la influencia de la medicina ayahuasca, tanto en la vida personal como en la producción artística de diversas personalidades a quienes entrevisté. Ya había yo contactado a Pablo Amaringo varias veces, y el mes de julio del año 2008, mucho antes de su muerte, es decir, un año antes, logré concretar una cálida entrevista con él para mi libro.
me trasladé hasta la Escuela de Arte Uscoayar en Pucallpa e indagué sobre las reflexiones de Pablo Amaringo respecto al arte visionario con ayahuasca. De la entrevista completa les comparto ahora en versión audio solo un extracto respecto a 3 temas que él contestó lúcidamente. Le pregunté si él consideraba a la ayahuasca como una fuente de energía muy especial para la creación artística, que si la ayahuasca, además de maestra para el curanderismo, también lo podía ser para el arte, que si el arte y la ayahuasca son medios de comunicación espiritual. Escuchen las declaraciones de Pablo Amaringo. ¿Considera usted que la ayahuasca es una fuente de energía muy especial que puede ser útil para la creación o recreación artística? Desde luego, sí, claro. La ayahuasca, sin tocar la parte esotérica espiritual, ya puede, porque la ayahuasca ensancha la mente, te da más pensamientos, más creatividad, más intuición y tantas cosas. Ya. En tu arte estudió todo eso. Sí, claro, desde luego. Ya. Entonces, la ayahuasca sería una planta maestra, además de ser planta maestra para el chamanismo, también sería planta maestra para el arte también. Desde luego, claro. ¿Y cómo se da esto? Bueno, mediante, como dicen, ¿no? La persona, por ejemplo, cuando tenga una inspiración a tomar a la ayahuasca, quiere probar, sí tiene que ver cómo es. Sí, porque cuando toma lo inmuniza también de enfermedades contagiosas y también, como dicen, le da tanta creatividad, tanta intuición, inteligencia, discernimiento, bueno, tantas cosas. Usted ha comentado que los cuadros son los medios por los cuales la gente puede cruzar los límites espirituales. Desde luego, sí, claro, porque efectivamente las personas piensan solamente que lo que uno ve es todo, pero no es así. Hay cosas que no se ven, pero sí existen. Así también la ayahuasca es un medio extraordinario para poder viajar al mundo espiritual. Al mundo espiritual, claro. Eso lo hacen ya los maestros chamanes, pero no cualquiera, no cualquiera. Entonces, arte y ayahuasca son los medios de contacto espiritual. Claro, desde luego, sí, porque es una planta maestra, es como el ojo del universo. La ayahuasca sí es una fuente especial para el arte. Sí es maestra para el arte y sí es medio de contacto espiritual. Porque la ayahuasca, dice Pablo Amaringo, es el ojo del universo. Finalmente, puedo exhibir aquí también 2 retratos de Pablo Amaringo que me parecen oportunos. El primero ha sido realizado por David Hewson. El segundo, realizado por Ener Díaz Núñez, alumno de Pablo Amaringo. Después del maestro Pablo Amaringo, han surgido nuevos pintores que han continuado este estilo, de plasmar las visiones de ayahuasca en los lienzos. Habría que contemplar con gusto y apertura estética a todas estas nuevas expresiones visionarias para valorar y reconocer originalidad. Me gusta apreciar las pinturas visionarias, pero la madre ayahuasca puede inspirar todo lo que estamos apreciando en las galerías y más, mucho más. No hay límites para la creación artística con ayahuasca, tanto en forma como en contenido, todavía podemos ver más. Gracias, Madre Ayahuasca.
La Escuela de Arte Usco Ayar, así como la Galería de Arte Visionario, están cerradas al público actualmente, desde el año pasado, por motivos de pandemia. Juan Amaringo, director actual de esta institución, anuncia la reapertura de esta galería en noviembre de este año, y las clases en la escuela se reanudarán en enero del año 2022. La Escuela de Pintura Amazónica Usco Ayar, por este momento, o sea, por la situación de la pandemia, ahora se ha cerrado, no se ha clausurado nada, o sea, no está cerrado definitivamente, jamás, porque este es un legado artístico, cultural, amazónico, que es una herencia del maestro Amaringo, que fue mi padre. Bueno, pero vamos a aperturar nuevamente, no, 16 de noviembre. Exacto, quiero hacer una reapertura, voy a remodelar mi galería, sí, que lleve su mismo nombre, ¿no? Galería de Arte Visionario Amazónico Usco Ayar. Pues claro, sí tiene que darse una actividad, ¿no? Digamos, quiero hacer una invitación a toda la prensa, quiero hacer también a todos los que estamos ligados al turismo, arte, o sea, a todos los que estamos difundiendo la cultura. No. Estamos cerrados por el asunto de la pandemia. Claro, pero después de que inauguro, porque ahorita todo está desmontado. Y bueno, en cuanto a las enseñanzas a los niños, todavía eso se le hace vacacionalmente, que comprende enero, febrero y marzo, pero eso estamos hablando para el año 2022.